Hola muchachos, ¿cómo estamos? Voy a darles un pequeño resumen de sus avances para que vayan mejorando, ¿ok? No les subo clase, ¿por qué? Porque quiero que vayamos ya reforzando, ya vayamos cerrando filas referente a toda su investigación. Voy a pasar de a uno por uno, vamos a empezar con Sara, ¿ok? Vamos a empezar con el tema de Sara. Ventajas y beneficios del nuevo sistema penal acusatorio. Ya les había dicho que ahí vamos a cambiar el tema, ¿ok? Bueno, no le vamos a cambiar, simplemente vamos a quitarle desventajas, ¿ok? Hay que tener cuidado. El índice, vamos a empezar con el índice, nos dice que es, como primer capítulo, es metodología, planteamiento del problema, objetivo y metodología, ¿ok? Capítulo 2, que es el sistema penal acusatorio y oral. 2.2 nos dice resolución por medio del juicio oral. Punto 3, desarrollo del procedimiento penal acusatorio, etapas, beneficios, salidas alternas y soluciones a un conflicto. Criterio de oportunidad, justicia alternativa, suspensión condicional del proceso y proceso abreviado, conclusión y referencias. Ok, vamos a empezar a ver la introducción. La introducción, Sara, necesito que sea un poquito más larga, necesito que me hables un poco más de tu introducción, necesito que me digas los beneficios como tal. ¿Cuáles, por ejemplo, dices, se encuentran los beneficios, cuáles fueron los motivos por qué llegó a este sistema, los avances y acuerdos que lograron las partes, victimario y denunciante? ¿Ok? Necesitamos que alargues un poquito tu conclusión. Capítulo 1, la metodología, la diferencia que este tiene frente al sistema anterior. Bueno, si vas a hablar del sistema anterior, vas a tener que hacer un cuadro comparativo para saber de qué estás hablando, ¿ok? El objetivo, identificar en qué medida beneficia la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio en los procesos penales en el Estado de México a partir del junio del 2016. Vas a hablar, te vuelvo a repetir, por eso como que no tienes que meterte en tanto rollo, nada más habla de los beneficios para que no estés trabajando con los dos sistemas, nada más hables de nuevo el sistema. Capítulo 2, que es el sistema penal acusatorio oral. El nuevo sistema de justicia penal tiene como objetivos garantizar debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia, que eso es lo más importante, la reparación del daño y en consecuencia la nueva racionalidad para la ejecución de las penas. Bueno, sí, está bastante comprendible, ¿ok? Nos hablas de todo eso. Resolución por medio de un juicio oral. El juez de juicio oral escucha a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogarán las pruebas, se emiten los alegatos de clausura. Al final, para las partes finales, se delibera, se emite el fallo. Bueno, puede ser fallo o puede ser condenatorio o absolutorio, ya lo saben. Tienes que hablar de los dos, ¿ok? Tu desarrollo, bastante bien. Muy bien el desarrollo, no tienes problema. Los beneficios, exactamente, hablas muy bien de los beneficios. Salidas alternas de la solución a un conflicto, una aportación de nuevo sistema de justicia penal acusatorio a la ciudadanía es agilizar la solución de los conflictos, ¿ok? Pero debes de hablar de cuáles podrían ser esas salidas alternativas, ¿ok? O esas salidas alternas, tienes que hablar, tienes que decir qué tipo, tienes que ejemplificar los tipos de salidas alternas que hay. Justicia alternativa, lo mismo. Si no hablas de qué es lo que tienes qué puedes hacer con las salidas alternas, aunque nos expliques, pero tienes que dar algún pequeño ejemplo de cuáles son las salidas alternas, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso, eso es lo que nos hace falta. Tu conclusión, tus referencias, muy bien tus referencias, nada más haz énfasis en cada una, ponlas como que en letritas azules para que sepan que de ahí tomaste
pues tus referencias, y hablaste de algún libro en general, pon el nombre del libro, el autor. ¿Por qué? Porque de ellos tomaste el ejemplo, aunque lo hayas buscado en internet, a lo mejor hablaste de alguna tesis o de algún libro de sistema judicial, hay que ponerle el autor y la editorial, ¿ok? Pero va muy bien tu investigación, ¿ok? Va bastante bien tu protocolo de tesis. Bien, seguimos con... Bien, seguimos contigo, Edilberto, ¿ok? Estaba yo viendo tu resolución en los fallos sobre la sentencia definitiva. Muy bien, vas a hablar de todos los fallos que hay, de no todos deben de ser acusatorios, hay algunos que deben de ser absolutorios, también tienes que estar hablando de eso. Ok, tu introducción, tu metodología, tu objetivo, muy bien. Tu primer capítulo, capítulo 2, derecho penal y sus diferentes ramas, que es el derecho penal, principios del derecho penal, elementos del derecho penal objetivo y subjetivo, y ramas del derecho penal. Las ramas del derecho penal vas a hablar de varios, ¿eh? Es importante que hables de varias ramas del derecho penal y no nada más te quedes con una. Capítulo 3, sentencia definitiva y sus fallos. Definición del fallo, partes en que componen un fallo, la sentencia, el juez y dictamen de sentencia, tipos de fallos. Bueno, vas a hablar cuántos tipos de fallos hay. En tu capítulo número 4, las propuestas en los fallos. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema acusatorio? De ahí tienes que abrir una hipótesis para saber qué es lo que puedes tú. Tu hipótesis debe de ser clara y concisa. ¿Por qué? Porque aquí abriste un archivo o un capítulo, perdón, abriste un capítulo que dice, ¿qué puedes hacer para mejorar el sistema penal acusatorio? Bueno, eso tendrá que ser en tu hipótesis. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los medios de impugnación en materia penal? ¿Cómo se puede disminuir la pena? ¿Cuántos principios hay en el derecho penal? ¿Cuáles son los 4 medios de impugnación? ¿Cómo deben de ser las relaciones jurisdiccionales? ¿Qué debe de tener cada uno? ¿Qué debe de tener en cuenta el juez al momento de motivar sus relaciones jurisdiccionales? Puntos resolutivos de una sentencia y los tipos de resoluciones. Muy bien, interesante tu tema. Bien, Sara, como ves, la conclusión de Edilberto, bastante bien específica, ya la leí, la verdad, tiene bastante coherencia de todo lo que va a hablar. ¿Sale? Sara, nada más te falta un poquito subir tu introducción o conclusión. Tus bibliografías muy bien, Edilberto. Tu introducción también. Aquí hay que tener en cuenta que la conclusión siempre va al final, ¿ok? La biografía también van hasta el final, para que no nos... tu introducción, también bastante coherente. Tu metodología bastante bien explicada, muy bien. Nada más ahora, todo en negro, no puedes poner colores, ya sabes, no puedes poner colores, todo tiene que ir en negro. Bien justificado los artículos 42, 71, muy bien fundamentado, Constitución Política de los Estados Unidos, artículo 14, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho, muy bien fundamentados. Muy bien, va bien su tema, nada más quiero que ya el día sábado me lo vayan explicando, pero va bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bien, seguimos con el de... Denme un segundito. Seguimos contigo, David. Dame un segundito, David, déjame encontrar.
David. Dame un segundo, déjame cerrar todos los que ya vimos para que no tengamos ningún tipo de problema. Bien, Sara, gracias. Bueno, un segundito, David. Bien, David, pues aquí tenemos tu tema, la verdad también algo interesante. Importancia de la educación para disminuir la delincuencia en México. Aquí es bien importante que hables de mucha educación. Tienes que hablar desde educación preescolar hasta universidad. ¿Para qué? Para que se pueda disminuir. Tienes que hablar mucho de docencia, tienes que hablar de mucho de participación ciudadana. ¿Para qué? Para que nuestro tema, pues obvio, se expanda. Tu hipótesis tiene que ser conciso y preciso de lo que estás hablando y referente a tu tema, ¿ok? Tu hipótesis debe de ser clara. Bien, como introducciones, con el contextualización del problema, declaración del problema, objetivos de la investigación, objetivos generales, objetivos específicos, metodología, muy bien, muy interesante. Tu marco teórico, concepto de la delincuencia y sus causas, muy bien, muy hablado del concepto de la delincuencia, tienes que, obvio, abordar ese tema. Relación entre la educación y delincuencia, bueno, la educación lo debemos de tener desde casa, debemos de hablar desde casa cómo va a ir subiendo esa educación y la delincuencia, pues bueno, también desde la casa. Hay ocasiones que los papás, mamás son delincuentes y obvio, pues ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Eso. Pero va bien, marco jurídico. Muy bien, tu marco teórico me pareció excelente. Tu marco jurídico, legislación mexicana relacionada con la educación y la prevención del delito, políticas públicas y programas educativos implementados en México para combatir la delincuencia. Muy interesante, la verdad, bien abordado tu marco jurídico. Estás ampliando no solamente a las legislaciones, sino estás abarcando hasta la Constitución. Muy bueno. Capítulo 4, rol de la educación en la prevención del delito, importancia de la educación en la formación de ciudadanos responsables. Bueno, de ahí vas a hablar de cómo puedes tú ayudar a tu sociedad. ¿Para qué? Para que haya más pláticas, haya más conversaciones referente a este tema. Papel de la educación, muy bien. Como quinto, obstáculos y desafíos de la implementación del programa, muy bien, muy todos los tipos de barreras que existen hoy en la actualidad. Habla mucho del artículo 3 de nuestra Constitución, habla de la educación, de ahí puedes abarcar para que sepas de qué estamos hablando muy bien. Capítulo 6, estudio del caso y análisis empíricos, análisis del programa educativo específico en México, dirigido a la prevención del delito. Bien, debemos de entender que la SEP tiene que hacer programas importantes para que desde preescolares se les enseñe a los niños a valorar, a respetar y a ser personas de bien. Creo que estás abordando bastante muy bien el tema. Bien, tu conclusión, recopilación de los hallazgos claves, respuesta a la pregunta de investigación, reconocimientos para la mejora de las políticas y prácticas de la educación. Muy bien hablado tu conclusión, la verdad se me hace interesante, tu introducción bastante bien hecha, la verdad te felicito, David, una investigación profunda, una investigación muy buena, tu introducción muy bien, ya la leí, la verdad habla exactamente de lo que estás pues recopilando. ¿Ok? La verdad, muy buena introducción. Y desde ahí, pues tu desglose, toda tu planeación, tu marco contextual del problema, muy interesante, tu declaración del problema, muy bien, muy bien. La verdad, va muy bien tu investigación, muy bien generado.
Muy bien generado. Tu conclusión bastante acertada. Nada más lo que te falta es alargar un poquito más tu conclusión, ¿vale? Simplemente te falta un poquito más de punch en tu conclusión. ¿Para qué? Para que cierres con toda la fuerza. Pero va muy bien tu tema, ¿eh? Muy, muy, muy buena. Tus bibliografías bien así en azul, así es como deben de ir. ¿Por qué? Porque son de ahí, de los links de donde estás tomando. Ya saben, si vieron algún libro, alguna revista jurídica, algún libro jurídico, debe de llevar el tema y la editorial para que sepan de dónde sacaron esa información, pero muy, muy, muy buena, ¿eh? Me parece muy buen tema. La verdad lo estás abordando con mucha coherencia, mucha responsabilidad, has estado ocupando bastantes bibliografías, eso es muy bueno, te estás apoyando en la Suprema Corte de Justicia, en la Organización de las Naciones Unidas, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Geográficas, la verdad, estás abarcando mucho, estás en el INEGI, la verdad estás abarcando mucho, mucho, mucho tema. Es interesante todo lo que estás buscando. Sigue así, te digo, ya nada más ponle tu conclusión, alarga un poco más tu conclusión, que no te quede tan cerrada. Tu conclusión sí debe de tener ese punch, ¿ok? Yo entiendo que tu conclusión la estás repartiendo en capitulación de hallazgos claves, pero acuérdense, la hipótesis, muchachos, no he visto ninguna hipótesis y de eso vamos a hablar, ¿ok? El día sábado de la hipótesis tenemos que hablar. Muy bien, David, me parece un, un tema interesante y has estado abordando tu tema con coherencia, precisión, ¿ok? Bien, seguimos con Víctor. Víctor, tu objetivo bastante interesante. Estuve viendo cómo vas a desarrollar tu tema. ¿Ok? Estaba viendo cómo lo vas a desarrollar tu tema. La verdad, bastante interesante. Déjame ir cerrando todos los que ya tenemos, los que ya pasaron para que no los vuelva a pasar. Ok, denme un segundito. Déjame encontrar a Víctor. Aquí está. Bien, Víctor, necesitamos que ya vayas haciendo tu portada, todo tu desglose, ya necesitamos empezar a ver ya hecho ese esqueleto, ese protocolo de investigación. Estuve viendo tus primeros capítulos, la verdad me parecen bastante interesantes, hablar sobre ejidos, hablar comunidades, colonias, habla sobre testamentos. Ajá. Realmente hablar de testamentos es hablar pues de un tema grande que es hoy en día todos los tenemos. Realmente hablar de testamentos se me hace muy interesante. No te quedaste solamente en ejidos, estás ampliando el tema para promover el otorgamiento de testamentos holográficos y públicos cerrados en ejidos, comunidades, colonias populares ubicadas en municipios del estado de Michoacán. Muy bien, muy bien. Hablar solamente de cuestiones penales es bonito, pero si, Víctor, estás ampliando un nuevo panorama, estás haciendo una nueva investigación que se me hace bastante coherente, hablar de ejidos, municipios, testamentos, más que nada para ayudar al campesino, para ayudar a la gente de campo, creo que es algo formidable. La verdad, se me hace un toque especial hablar del sistema agrario. Capítulo 3, la certeza, legalidad, imparcialidad, equidad, eficiencia, profesionalismo,
selectividad, objetividad, transparencia, responsabilidad y publicidad serán principios rectores en la aplicación del programa y sus reglas de operación. Y fíjate, el programa testamentario del estado de Michoacán es muy buen tema, la verdad, nada más dale una proyección diferente y va a estar muy, muy, muy bueno. Los beneficios te estás metiendo con el Código Civil, la verdad estás hablando de códigos, ahora mete a la Constitución, ahí en la Constitución vas a encontrar artículos que hablan del ejido, que hablan de las parcelas, que hablan, y todo eso te va a ayudar. Estás hablando de comunidades indígenas, artículo 2. ¿Ok? El artículo 2 constitucional habla de las comunidades indígenas y rurales. Te puede servir de ejido, de estado, heredero, herencia, legatario, promovente. La verdad, si te metes a fondo sobre tu tema, hablas de los lineamientos, la verdad me agrada, pero ya ahora vele dando una estructura, ahora ya vele dando una forma, ya haz el esqueleto, ahora sí, portada, y empieza a hacer tu índice, ya ve haciendo tus conclusiones, ¿ok? Ya ve armando ahora sí tu protocolo. ¿Para qué? Para que lo estemos trabajando el día sábado. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues ya les di a cada quien unos tips para que vayan mejorando su investigación. Va muy bien su investigación, muy interesante sus temas, cada quien con su propio estilo, pero van bastante bien, chicos. ¿Ok? El día sábado no hay examen, ya saben, pero vamos a hablar de su protocolo. Quiero que me digan ahora su hipótesis. ¿Ok? Quiero que ustedes me digan su hipótesis. Ya me hablaron de su investigación, ahora van a hablar de la hipótesis, van a hablar de lo que pueden hacer para mejorar ese tema al cual tú estás abordando. ¿Ok? Necesito que me expliques, que me digas qué soluciones me vas a dar para mejorar ese título, el cual tú le pusiste a esa investigación para que salga adelante. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos, pues que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.